¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta entrevista. Se encuentra con nosotros el candidato del Partido Acción Nacional y Alianza Ciudadana al gobierno del estado de Chihuahua, Javier Corral, a quien le agradecemos como siempre que nos acompañe en este espacio de la información del Canal 28. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todo el público televidente de Canal 28. Pues a unas horas de tu cierre de campaña en la ciudad de Chihuahua, en Juárez es lo similar. ¿Nos puedes comentar cómo te fue en el cierre de campaña? Pues realmente estamos muy contentos, muy entusiasmados. Hay un cierre de campaña muy emotivo, digo yo, muy esperanzador. La gente ha tomado la decisión de cambiar y de tomar en sus manos su propio destino, y eso se reflejó pues el día de ayer en el Palomar y también en Ciudad Juárez el sábado. Hemos tenido cierres regionales en varios municipios de Chihuahua y los principales actos pues los hemos tenido tanto en Juárez como en la capital de nuestro estado. Un acto muy concurrido, de mucho entusiasmo, de mucha alegría, y la gente muy conectada en torno de nuestro mensaje y de nuestra propuesta. Pues yo estoy muy contento por lo que hemos tenido de cierre de campaña, y bueno, todos estos días que quedan, 3 días, vamos a hacer cierres en otros municipios de Chihuahua. Hay quien comenta que este tipo de concentraciones no se han visto desde hace 20 años, cuando el verano caliente en el 86. Un cierre como el que tuvimos ayer, pues fundamentalmente se registraban en el 86, en el 92, en la campaña de Pancho Barrio. No habíamos vuelto a tener una concentración así, sobre todo una concentración donde la gente, la mayoría de la gente concurre por su propia voluntad, donde hay una manifestación libre, absolutamente espontánea, y en donde la respuesta de la gente te habla de un ambiente de una esperanza recuperada en Chihuahua. Me parece que el de ayer mostró lo que realmente está sucediendo en la calle, en las plazas, en las colonias, en los barrios. La gente considera que el momento del cambio ha llegado. Me llama mucho la atención la respuesta de quienes se congregan en torno a este tipo de eventos cuando tú en tu exposición hablas de trabajar por los pobres, por los marginados, como que hay una sensibilidad y una conexión muy interesante. Sí, hay una respuesta de la gente, está consciente de que el principal problema que tenemos en Chihuahua y en México es la enorme desigualdad social, la falta de oportunidades para cientos de miles de chihuahuenses que carecen de lo necesario, mientras hay unos cuantos que tienen prácticamente todo y que concentran la riqueza. El compromiso más importante que hemos hecho en nuestra alianza y en esta campaña es precisamente trabajar por los que más han esperado, los más necesitados de Chihuahua, los más pobres. Ese debe ser el compromiso más importante del gobierno, un gobierno con visión social, con sensibilidad, y se trata, por supuesto, de acudir al llamado de las víctimas, y hoy lo son la mayoría de los chihuahuenses en muchos sentidos. Hay distintas carencias sociales, no solamente la falta de oportunidades de trabajo, de educación, de salud, sino que muchas de nuestras colonias populares, tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez, presentan todavía rezagos inadmisibles en infraestructura, en agua potable, en alcantarillado, en pavimento, en alumbrado público, no se diga en transporte público digno. Por eso, cuando señalamos en el acto que vamos a gobernar por los que menos tienen, la gente responde y sabe que ese es el problema más importante que hay que combatir. Fíjate que hay una situación que está dando en Chihuahua. Hay más de 100 organizaciones de la sociedad civil que tienen bajo su encargo el apoyo pues, a los enfermos terminales, a los huérfanos, a los ancianitos. El presupuesto no llega a más de 15 millones al año por parte del gobierno del estado de Chihuahua, cuando tenemos un presupuesto de cerca de 1,000 millones a medios de comunicación. Ese gran contraste que existe es la mejor manera de simbolizar el abandono que se tiene sobre estos grupos. Esta es quizá la reforma más importante que nosotros vamos a producir en el nuevo gobierno. Vamos a reempoderar a la sociedad, recuperando, por cierto, uno de los viejos principios del PAN, de los más antiguos principios del PAN, tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario.
porque lo que vamos a buscar no solamente son mecanismos efectivos de participación ciudadana para que los distintos sectores, organismos, cámaras, colegios, sindicatos participen efectivamente de las decisiones del gobierno, sino lo más importante es que vamos a hacer una política de promoción, de impulso de las organizaciones de la sociedad civil. En primer lugar, vamos a hacer un inventario de todos los proyectos que en Chihuahua están a cargo de organizaciones de la sociedad civil, tareas realmente muy importantes, sobre todo para la recuperación del tejido social, la atención a víctimas de adicción, el cuidado de los niños, la atención a adultos mayores, programas de reinserción de jóvenes, madres solteras, madres trabajadoras. Las organizaciones de la sociedad civil tienen a su cargo las tareas más importantes, diría yo, que tienen que ver con la rearmonización social. Y por eso vamos a generar un programa de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, acompañándolas en todo el proceso, desde la constitución de organizaciones de la sociedad civil. No hay prácticamente nada más difícil hoy que una constitución jurídica de un modelo de organización civil para dedicarse a algún objeto social. Hay muchas trabas, mucho burocratismo, hay muchos trámites. Tenemos que flexibilizar esos trámites, pero ayudarlas a conseguir fondos. Claro. Por supuesto, hay que quitar las restricciones que en Chihuahua niegan recursos a las organizaciones de la sociedad civil para tareas de infraestructura o permanentes, diría yo. El apoyo gubernamental, que es muy limitado, prácticamente inexistente, pues se dirige hacia proyectos. Lo más importante es apoyarlas para que tengan una oficina, un local, una secretaria, un gerente, claro, un asesor, que paguen los servicios. En Chihuahua hay alrededor de 1000 organizaciones de la sociedad civil en todo el estado. En el país, cerca de 70,000 organizaciones de la sociedad civil. Es nada comparado con otros países. Claro. En Estados Unidos, lo he dicho a lo largo de la campaña, hay casi 2,200,000 organizaciones de la sociedad civil, que manejan casi el 34% del presupuesto de los Estados Unidos. En nuestro estado no llega ni a 15 millones en realidad, y en el país no manejan ni el 0.01% del presupuesto nacional. Lo que tenemos que hacer, pues, es dotarlas de recursos, apoyarlas con todo. Y esta es la reforma, digo, más importante, porque el gobierno tiene que cambiar su visión sobre la importante labor que realizan las OSCs. Porque, Javier, frente a una sociedad marginada, empobrecida, ahí la molestia y el reclamo de un gobierno rico, un pueblo pobre, un gobierno rico, de lujos. Pues ahí tenemos los aviones, el jet, el helicóptero, estos lujos. ¿Tú qué visión tienes de esta situación? Bueno, yo he hablado precisamente de hacer un gobierno muy austero, un gobierno que acabe con el gasto suntuoso, la obra de relumbrón, todos estos gastos inútiles y todo el dispendio de recursos. Tú has mencionado esta partida absurda de casi 1,000 millones de pesos para medios de comunicación a través de contratos de publicidad, pues con los que se ha comprado el silencio vergonzoso de la mayoría de los medios de comunicación frente a la corrupción escandalosa de este vulgar ladrón que gobierna Chihuahua. 1,000 millones de pesos que no tiene ni la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, ni la Comisión de Derechos Humanos, ni la Secretaría de Desarrollo Rural, ni la Secretaría de Economía, ni mucha. La mayoría no tienen este presupuesto. Ya quisiera esos 1,000 millones de pesos el sector agropecuario de Chihuahua. Sí, claro. Tiene 150 millones al año. Y la verdad es que se han dejado incluso de poner paripasos o la parte que le corresponde al gobierno del Estado en programas federales. Vamos a recuperar, vamos a hacer un presupuesto reorganizado, vamos a hacer un rediseño presupuestal, vamos a invertir esta proporción tan alta de gasto administrativo sobre gasto productivo y de fomento, y vamos a dedicar fondos precisamente a apoyar a agricultores, a campesinos, ganaderos, lecheros, para tener un sector agropecuario en Chihuahua fortalecido, sobre todo que los alimentos que consumen los chihuahuenses sean de calidad, que tiene que ser el gran objetivo de un apoyo al campo chihuahuense, pero también recursos para apoyar proyectos como el de las organizaciones de la sociedad civil, becas para los jóvenes, programas para el adulto mayor. He hablado de acabar con todo ese gastadero inútil e incluso
he hablado de hacer una venta de la flota de aviones. Vamos a vender el jet del gobernador, ese que cuesta 12 millones de dólares, pero que en mantenimiento cuesta como 36 millones de pesos al año, y que ha sido utilizado fundamentalmente para la promoción personal del gobernador del estado y las compras de su esposa en otras partes del país, e incluido El Paso, Texas. Por las relaciones políticas públicas del Sí, gobernador. sí, él ha estado promoviéndose, primero para muchas cosas, ¿no? Quería ser secretario de Agricultura, y luego quería ser presidente nacional del PRI, y luego quería ser quién sabe qué, y presidente de la CONAGO, y entonces casi 20 vuelos por mes en ese jet. Imagínate lo que le cuesta a Chihuahua eso. Yo voy a estar fundamentalmente en el estado, me voy a mantener en Chihuahua en contacto con los chihuahuenses para escuchar y atender sus demandas. Con lo que consigamos de esa venta de los aviones, por supuesto vamos a crear un fondo de ayuda para adultos mayores, para centros comunitarios, y para que no solamente sean recursos económicos directos, sino remodelación de las casas de nuestros adultos mayores, generarles espacios de conversación, de manualidades, de artesanías, pero también centros donde ellos mismos puedan transmitir su conocimiento, porque nuestros adultos mayores tienen en sus manos un libro, el libro de la sabiduría, que debemos de aprovechar. Vamos a hacer varias medidas. Afuera, todos los ejércitos de custodios del gobernador. Vamos a acabar con ese ejército de guaruras, el uso indebido de choferes, de vehículos, de telefonía celular. Vamos a reducir considerablemente el gasto de medios de comunicación, por supuesto. He hablado incluso de convertir la actual Casa de Gobierno en un centro estatal de rehabilitación para personas con discapacidad. O sea, no, en caso de ganar, tú no te irías a la Casa de Gobierno. No, nosotros no. Cintia Aide y yo vamos a seguir habitando nuestra casa aquí en la ciudad de Chihuahua. Yo tengo mi casa también en Ciudad Juárez. Esa cuadra, esa mansión, la tenemos que poner al servicio de los chihuahuenses. Vamos a evitar lujos, vamos a evitar ostentaciones. Bueno, por supuesto, se acabarán los vinos de 100,000 pesos, las francachelas, las pachangas. No tendremos problema en si Juan Gabriel quiere seguir cantándonos en Chihuahua, pero pues tendrá que hacerlo a título gratuito, porque nos ha salido un poco caro. Claro. Vamos a hacer un gobierno que acabe con esta insolencia que constituyen los altos sueldos de los funcionarios frente a una población pobre, frente a una población que carece de medicinas en sus comunidades, que no hay médicos que los atiendan, pero el gobernador viajando en aviones de lujo. Vamos a enviar a la sociedad chihuahuense el mensaje de que el primero que entrará en un esquema de austeridad será su gobernador, como seré un gobernador que acate las leyes. Voy a acatar las leyes, por supuesto, empezando por las de tránsito. He dicho que vamos a acabar con toda esta abuso de la comitiva del gobernador, este convoy de suburban insultante que se burla de todos los semáforos, y no solamente eso, que violenta los derechos de movilidad de las demás personas. El gobernador de Chihuahua será el primero en respetar las señales verde y roja en los semáforos. ¿Estás hablando cero tolerancia para el gobernador de Chihuahua? Así es, el gobernador tiene que ser en mucho el ejemplo, la conducta referencial de respeto a la ley, de sobriedad. Quiero ser un gobernador republicano, un gobernador que asuma la gran conseja de Benito Juárez, uno de los grandes presidentes de nuestro continente, no solo de México. Juárez llamaba a dejar la disipación, a dejar la comodidad y a vivir en la honrosa medianía que da la retribución que la ley señala. Y yo quiero vivir en una honrosa medianía, por supuesto, que con mi ejemplo pues permee hacia otros servidores públicos. Ahora, de llegar tú a la gobernatura, la convivencia con los servidores públicos, porque pues, habrá gente que va
con la tendencia a apoyar al PRI, a otro partido, quizás no a ti, y que te puedan ver como una especie de amenaza o riesgo. ¿Tú qué le dirías a los trabajadores al servicio del Estado? Bueno, o a los maestros, inclusive. Mira, en realidad se les ha venido tratando de asustar, de intimidar, de chantajear. Yo fundamentalmente llamo a todos los trabajadores del gobierno del Estado a que no se dejen engatusar. Al contrario, vamos a devolverles la confianza que les han negado, vamos a darles el trato digno que quieren para ellos y para sus familias. Juntos vamos a responder a las demandas, a las exigencias de la sociedad chihuahuense. Ahí hay un bagaje muy importante, una experiencia de muchos años, de muchos servidores públicos. Hay quienes vienen desde la administración, no solamente de Pancho Barrio, desde Fernando Baeza, Francisco Barrio, Patricio Martínez, Reyes Baeza. Nosotros vamos a respetarles a todo su trabajo. No venimos a correr a nadie, como dicen, mucho menos a hacer una persecución por ideas políticas o por preferencias partidistas. No vengo a hacer revanchas a nadie, vengo en todo caso a hacer justicia para que quienes cometieron algún delito, por supuesto el gobernador y sus cómplices, enfrenten la justicia, porque cuando los delitos se dejan de castigar, el Estado de Derecho se vuelve añicos y tenemos que construir un Estado de Derecho en donde la ley sea el eje esencial de la convivencia y la ley sea una y para todos. Hay un grupo que dice, bueno, es que lo está prometiendo Javier Corral, como lo prometió el Bronco en Nuevo León, de meter a la cárcel al exgobernador, y seguramente llegar Corral a la gubernatura puede empezar a negociar la tranquilidad política y Duarte se va a salvar. Hay una duda en ese sentido de un sector. La gente tiene razón en reclamarle al Bronco la pifia y la omisión de no haber cumplido lo que ofreció. En mi caso... O sea que los broncos no son tan broncos. Bueno, es que es muy importante también reconocer las trayectorias, las biografías. Yo nunca esperé del Bronco eso. Él es una formación esencialmente priista. Ajá. Y sobre todo de una época muy autoritaria de Nuevo León. Él estuvo muy cerca de Alfonso Martínez Domínguez, que fue gobernador de Nuevo León. Ese gen autoritario brota en el ejercicio del poder. Y por supuesto que inmediatamente se acomodan. Yo tengo una biografía personal comprometida desde hace muchos años con el interés público, con la verdad, con la honestidad personal. He acreditado en los hechos mis palabras y por supuesto el caso de Duarte no es un asunto electoral en nuestra batalla política fundamental. El caso de Duarte es una exigencia ciudadana en Chihuahua que conformó el primer grupo plural, diría yo, en todo el país que asumió el combate a la corrupción política a partir de la denuncia penal que presentó el licenciado García Chávez en la PGR en contra de Duarte. Y desde entonces dijimos que esta era la batalla más importante que había que dar. Por eso mismo decidí participar en esta contienda, porque me parecía que se colocaba con toda claridad en la elección el cambio o la continuidad, que es corrupción e impunidad. Y ahí está nuestro principal compromiso. Pero además digo que lo vamos a hacer, porque a diferencia del Bronco y de otras campañas electorales que han colocado en el momento electoral los casos de corrupción, nosotros tenemos acreditada una averiguación previa muy importante. A partir de la robusta demanda que presentó García Chávez en la PGR, se pudo desahogar y desarrollar una investigación muy amplia en donde existen ya los elementos suficientes para ejercer acción penal en contra del gobernador de Chihuahua. He dicho en varias ocasiones, Sergio, que hoy por hoy están ya dadas las condiciones para aprenderlo, y que eso es precisamente de lo que, entre otras cosas, se trata esta elección. Esta elección, en muchos sentidos, se juega una orden de aprehensión, porque lo que él está buscando es su impunidad. No para otra cosa buscó a Enrique Serrano como su candidato. Precisamente el que le cubrió las espaldas, el que fue corresponsable del endeudamiento de Chihuahua en una cantidad irresponsable, que ha sido fuente de la corrupción política, del enriquecimiento personal de Duarte,
pues por eso buscó a Serrano, para tener no un sucesor, sino un guardaespaldas, pues porque Serrano ha sido su compinche, su socio, su cómplice en todos estos años, su principal alabador. Pero parece que no nada más tiene un guardaespaldas, sino que tiene otro, porque ya José Luis Barraza ha dicho que el tema del meter a la cárcel a Duarte no es fundamental en este proceso electoral. No sé si lo podríamos equiparar con un guardaespaldas, lo digo sinceramente, o en estricto sentido con lo que Duarte quiere de Serrano. Esa declaración sí es muy preocupante, por supuesto que es muy desalentadora, que en el tramo final de Barraza, ante, no sé, la ofuscación o la desesperación, o que ya no le dio en las encuestas y que no levantó, que ya no pudo, trate ahora de congraciarse de alguna manera. Es muy lamentable, es muy delicado, porque no tienen esa convicción algunos de sus seguidores. Por supuesto que en Chihuahua uno de los elementos, de los valores fundamentales, es el combate a la corrupción y a la impunidad. Es el principal problema de Chihuahua de estos años. Me preocupa porque efectivamente ahí puede estar habiendo una actitud de complacencia y hay un manejo pues muy delicado, pero eso tendrán que definirlo y analizarlo los propios seguidores de Barraza. No me gustaría pensar, lo digo sinceramente, que Barraza o algunos de sus patrocinadores estén pensando más en Serrano o Duarte como segunda opción que nosotros, porque eso sería no solamente suicida para ellos, sino sería una traición enorme para los seguidores que han confiado en un proyecto de candidatura independiente. Y hablando de los seguidores, pues es un segmento importante que se refleja en las encuestas, pues unas van en el 8%, otras del 10%, etcétera, andan por ahí alrededor. Y que ese voto puede ser muy importante para definir el 5 de junio con mayor holgadez los resultados. ¿Tú cómo ves esto del voto útil y qué mensaje le darías a los seguidores de Barraza? Nosotros estamos llamando al voto útil. Nosotros les estamos diciendo a todos los demócratas de Chihuahua, sean seguidores de Barraza o militantes de otros partidos, del PRD o de Morena, o aquellos que se decepcionaron de los partidos, que perdieron la fe en los partidos, que debemos unirnos, que debemos hacer un solo frente. El PRI y Duarte apostaron a mantener pulverizada la oposición, dividida, urdieron un esquema de no solamente fragmentación, sino incluso de división en los partidos. Y la apuesta es que unos cuantos le ganen a la mayoría de la población que queremos el cambio. Está confirmado también en las encuestas que 7 de cada 10 chihuahuenses queremos el cambio, queremos acabar con la corrupción, con la impunidad, que queremos un gobierno honesto, acabar con la desigualdad. Y por supuesto que tenemos que sumarnos, tenemos que ser capaces de colocar la mirada por encima de nuestras diferencias, como lo han hecho muchos liderazgos sociales y políticos dentro de la alianza que hemos conformado. Hemos apartado lo que nos divide para privilegiar el empeño mayor que es Chihuahua, porque tenemos un valor muy importante, el valor de recuperar nuestra tierra, el valor de sacar al PRI del Estado, porque es además el PRI de Duarte, que es el peor de los PRI que ha habido no solamente en este Estado, sino yo creo que en muchas entidades del país. Cuando yo decidí participar, coloqué claramente ese valor. Por ningún motivo puede continuar el PRI en nuestro Estado. No se puede ir vivo este vulgar ladrón. Tiene que enfrentar la justicia, tiene que pagar sus latrocinios. Y dijimos, vamos a una campaña, incluso antes de la campaña, en pre-campaña, hice la convocatoria de que quien estuviera encabezando las encuestas fuera el proyecto común de todos y que los demás se pudieran sumar al que encabezara las encuestas. Todas las encuestas nacionales, incluso las cuchareadas aquí a nivel local, señalan con toda claridad que somos nosotros la opción, que la elección está entre
Candy Duarte y un servidor. En un distante tercer lugar se encuentra Barraza, aunque él esté tratando de engañar todavía a estas alturas, que también es una de las cosas que me preocupa muchísimo de él, a sus seguidores de que tiene una encuesta mayor. Eso no es cierto. El periódico Reforma, que es el periódico de los independientes, Reforma se ha comprometido editorialmente a apoyar a los independientes, cubre sus campañas, les da bastante publicidad, etc. Ha publicado recientemente una encuesta en el que a nosotros nos coloca esa encuesta 7 puntos abajo, y teniendo 33 nosotros y 40 Serrano, y le da 17% a Barraza. Yo creo que está muy sobrevalorado en esa encuesta, pero bueno, ni así, ni con el periódico que más ha apoyado a Barraza en su proyecto, le da. Entonces lo que nosotros decimos es, sumémonos. Yo comparto muchas de las críticas y de las exigencias de los que se han decepcionado del sistema de partidos, porque yo mismo he lanzado, enderezado esas críticas al interior del PAN, en una dura batalla interna, porque es muy desgastante, Sergio, pelear a veces adentro y afuera. Yo comprendo y he apoyado la figura de los independientes. Sin embargo, hoy lo que hay que colocarnos por encima de proyectos personales o de grupo es el interés de Chihuahua. Nuestra mayor lealtad debe ser a Chihuahua. Y por eso los llamo a que se sumen, a que hagamos un frente. Yo voy a hacer un gobierno incluyente, un gobierno plural. No se trata de extirpar a los partidos, no. Se trata de reformarlos. Y creo que recuperando el gobierno, también vamos a recuperar el sistema de partidos, porque yo sí los voy a obligar a que transparenten sus procesos, sus recursos, que democraticen sus métodos eleccionarios, que rindan cuentas a la sociedad, porque yo no voy a disponer de recursos públicos para apoyar al PAN ni a ningún otro partido, y porque si alguien puede recuperar el sistema de partidos, somos nosotros en esta gran alianza. Entonces llamamos pues a la gente a que no desperdicie su voto. Inclusive el ideólogo y promotor de los independientes en el país, Jorge Castañeda, estuvo en Chihuahua y le hizo la convocatoria a José Luis Barraza para que declinaran tu alternativa. Realmente sí, o sea, no solamente el Reforma, el periódico de los independientes, ha dado esta encuesta. Castañeda, que es de los personajes pioneros en postular las candidaturas independientes, incluso cuando éstas no tenían un marco legal, y que fruto de su participación ganó una sentencia muy importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha pedido a Barraza declinar por un servidor y llamar al voto útil para cerrarle el paso al PRI de Duarte, particularmente al PRI de Duarte, porque no es cerrarle el paso a cualquier PRI. Si hablamos en serio y si hablamos con lealtad, hay que recuperar a todos los partidos, incluido al PRI. Y me parece que Castañeda ha sabido distinguir por encima de su agenda ciudadana y de independientes el valor más importante que está en Chihuahua. Ahí es donde se ha colocado una gran duda de cuáles son realmente los motivos por los que el grupo de patrocinadores de Barraza, que son un grupo de empresarios de Monterrey y de Chihuahua, tienen realmente en esta elección. Si realmente quieren una plataforma solamente para demostrar una fuerza política, o han hecho una negociación con el propio Duarte y con Serrano. Hay quienes en ese grupo consideran que Serrano puede ser mejor, que ese puede ser la segunda opción. Y me parece sinceramente que lo que ha hecho Castañeda es muy valioso. Lo digo pues con absoluta franqueza. Muy honesta. Muy honesto. Una posición, muy ética. Una posición intelectual y política de gran honradez y honestidad. Ahora sí, lo que se llama honestidad intelectual. No se cuenta mentiras, sabe que el enemigo común, el verdadero adversario es el PRI, y que esto es lo que hay que relevar en Chihuahua. Javier, si nos permite, vamos a una pausa. Sí, cómo no. Regresamos en un momento a la entrevista aquí en el Canal 28.
Estamos de regreso en la entrevista, estamos platicando con el candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Chihuahua, Javier Corral. Javier, por cierto, de repente hay nerviosismo entre el electorado, yo creo que de todos los partidos, cuando se presentan estas encuestas de percepción del momento, en donde ponen a Serrano arriba y luego de repente tú estás arriba también. Por cierto, hace 2 días se publicó una nueva encuesta a nivel nacional donde te ponen a ti otra vez al nivel de las encuestas alto. Bueno, hay varias encuestas que a nosotros nos han dado la ventaja en términos de la intención de voto. Eso es muy importante decirlo. Hay una gran cantidad de encuestas. Hemos estado haciendo lo que se llama un tracking, el partido, en donde nosotros hemos mantenido una gran diferencia a nuestro favor. Hay otros tracking, otras mediciones, consultas, como el de Massive Caller, que hemos mantenido siempre una tendencia favorable. La última semana se arrojaron datos de 35.5% a mi favor, 28.8% para Serrano y 12% para Barraza. Más o menos ahí se ha mantenido siempre esa medición. ¿Por qué hago referencia a esta medición de Massive Caller? Porque nosotros no la hemos contratado. Nos ha compartido la empresa con el Canal 28, nosotros le hemos estado dando seguimiento periodístico. Bueno, esa medición, esa encuesta que es diaria, pasó de teléfonos fijos a teléfonos móviles, que es un universo mucho más amplio y realmente representativo, porque hoy la telefonía celular la tiene cualquier persona. Los más pobres, la gente que más humilde, que menos tiene, también ya trae su teléfono celular. Y esa encuesta ha sido muy interesante. Recientemente se ha publicado por Ergo Wolfen Consultores una encuesta que a nosotros nos llamó la atención, debo decirlo con sinceridad. Ya no sabe uno quién hace las encuestas, de repente yo le tomé cierta distancia y nos propusimos, Gustavo Madero y yo, buscar quién es esta empresa, consultores, quién la había pedido. Entonces hablamos con el encuestador, que nos dice, a ver, yo respondo por mi encuesta. Es una encuesta que creo que está dirigida solamente a 5 municipios, pero donde están los principales, Juárez, Chihuahua, está Delicias, ¿no? Creo que también Cuauhtémoc, sí. Camargo y creo que Ojinaga. Bueno, esta encuesta es muy interesante. Es una encuesta en donde a nosotros nos colocan 38%, y luego tienen una posición para Barraza de 28, 26, igual para Serrano. Ahí lo interesante de esta encuesta es que estén comprendidas las 2 principales ciudades del estado, y lo más interesante para nosotros es que falta el resto del estado, donde nosotros habíamos tenido un problema al inicio de la campaña, Sergio, era en Juárez, y venimos creciendo. Lo más interesante es el manejo que algunos medios han hecho de las propias encuestas. El Diario de Chihuahua, por ejemplo, ha publicado en los últimos algunas encuestas. De repente publicó una en primera plana, donde yo estaba abajo de Serrano en la capital del estado. Y ese periódico decía que había perdido 8 puntos en la capital del estado y que Serrano se había colocado ya arriba de mí. Nosotros sostenemos que aquí en la capital le vamos a ganar 2-1 a Serrano. 2-1, pero una semana después, el mismo periódico publica una encuesta de Reforma, donde me coloca 12 puntos arriba en la ciudad de Chihuahua. Entonces, un mismo medio haciendo esos manejos, me parece que realmente es muy cuestionable. Nuestros números son muy buenos, tenemos ganada la elección, no por mucho, lo debo decir. ¿En qué confiamos para aumentar nuestra diferencia favorable? Por supuesto, confiamos en el voto oculto. Hay un gran porcentaje de indecisos en Chihuahua. Una semana de la elección se manifiesta casi el 20-22% de los electores indecisos. El voto indeciso, el voto oculto que le llaman, pues es un voto para el que está peleando contra el gobierno, no para el PRI o para el gobierno. Lo digo abiertamente.
Y los que estamos peleando contra el gobierno somos nosotros, los que no tenemos ninguna duda de que en esta elección sí se define si va o no Duarte a la cárcel, los que nunca hemos titubeado en ese tema. También, debo decir, hay un universo que es el que nosotros llamamos a votar, que es el universo que ha apoyado los proyectos del Independiente, de otros partidos, para sumarnos. Y por supuesto hay una apuesta muy importante. Creemos que va a haber un mayor nivel de participación en la elección, en donde eso nos puede abrir también el margen de ventaja mucho mayor. Oye, me ha sorprendido ver la participación independiente en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en estas comunidades rurales y de aquella zona, que generalmente muy conservadores, muy dominados por caciques, etcétera, pero que hoy se están abriendo de manera muy diferente. A ver, Sergio, te voy a platicar algo que me sucedió exactamente hace 5 días y que nunca en ninguna campaña mía, incluso yo le pregunté a Pancho Barrios si alguna vez le había pasado, me dijo que no. Hace una semana fui a visitar, para empezar a cerrar la campaña en el estado, varios municipios. Empecé por Gran Morelos. De Gran Morelos tenía que ir a San Francisco de Borja. En el camino me enfrenté con un hecho inusitado. Pobladores de la Ciénega de Loya habían bloqueado la carretera de pe a pa. Camionetas, dompe, carros, pickups cruzados. Usted no pasa. Dijimos, ¿quiénes son? Entonces, de repente, pues nos dimos cuenta que eran nuestros propios seguidores. Eran una muchedumbre en la carretera que me secuestraron literalmente para ir a tener que saludar a la gente en Ciénega de Loya. Hubieras visto esa concentración. Estaba el pueblo esperándome. Y por supuesto que al principio pues hubo una rispidez, ¿verdad? Porque les decía, oigan, yo tengo una agenda hecha, tengo que cerrar campaña en 5 municipios, tengo que salir de Nonuava a más tardar a las 5 de la tarde, si no la avioneta ya no se levanta. Además, hubo mucho aire, hubo muchos vientos. Finalmente tampoco nos pudimos levantar en la avioneta porque jugábamos un enorme riesgo. Aprovecho para pedir una gran disculpa a la gente de Ojinaga, pero ellos saben qué fue lo que sucedió. Los pilotos nos dijeron, usted no puede alzarse así, y no queremos jugar ahorita ningún riesgo en ese sentido. Un día antes había habido un accidente en Cuauhtémoc donde murieron incluso 2 compañeros nuestros, uno de ellos, Enrique Huibe, uno de los mayores hidrólogos en el estado. Bueno, lo que te digo es que pues se puso ríspida la cosa y terminamos negociando, y entonces me dijeron, pues o va a saludar a la gente o aquí no pasa. Yo le dije, pero ¿cómo me pueden hacer eso si ustedes están conmigo? Pues sí, pero aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda, y que ¿por qué los de Borja sí y nosotros no? Entonces dije, bueno, vamos a saludar a la gente, pero nada más a saludarlos, les dije, porque no puedo quedarme a nada, se los pido. Nada más salude, me dijo, nada más salude, porque la gente de Belisario Domínguez está toda con usted. Pues ahí vamos. Y a esos 5 minutos que me dijeron, que son 5 minutos. Pues nos echamos como 40, una gran reunión. Empecé felicitándolos por haber desafiado al próximo gobernador de Chihuahua, y les dije, los felicito, porque así es como tenemos que hacer las cosas. Hay que plantarnos con toda claridad, con todo valor, con toda decisión, pero lo que hicieron ustedes conmigo hay que hacérselos a los mapaches de Duarte, hay que hacérselo a aquellos que quieran acarrear, que quieran intimidar, que quieran amenazar. Y fue una gran reunión, y la gente estaba alegre, contenta, y eso que te comento, esta anécdota, que es realmente para mí referencial. Claro que voy a volver a Ciénega de Loya y voy a ir a abrazarlos con enorme cariño, ya como gobernador electo. Voy a ir a saludarlos y a darles el tiempo que no les pude dar en esa visita, y me voy a echar con ellos unas carnitas y unas cervezas, porque tenían preparado todo y nada más pude dar un mensaje muy rápido. Ese entusiasmo está en toda la sierra, Sergio. El fenómeno de la sierra va a ser realmente un campanazo, una sorpresa. Por donde voy, se han volcado los municipios. Estuvo Serrano en Gómez Farías, pues tuvieron que regalar la barbacoa, porque no se le juntó gente. Y
A nosotros nos ha arropado la gente, se ha volcado. En el tercer día, en el cuarto día de nuestra campaña, nos echamos una apuesta riesgosa. Dijimos, vamos a Valleza. Vamos a tocarle sus terrenos al propio tirano. Y llegamos a Valleza. Pues salió todo el pueblo. Sí. Salió todo el pueblo a recibirnos, y luego fue Madera, y luego ha sido Guasapares, y ha sido Huachochi, San Juanito, Moris, por supuesto Temoris, mi tierra, porque yo volví a nacer en Temoris, yo soy... Con el accidente ahí volví a nacer. De la avioneta. En el 2002 yo me caí en una avioneta a 5,000 pies de altura y me estrellé contra el cerrito de entrada a Temoris. Ahí volví a nacer. Y he creado un vínculo afectuoso, más que amistoso, familiar, con toda la gente de Temoris. He ofrecido, tanto a la gente de San Rafael y de todos los municipios, continuar la carretera precisamente para que reactivemos toda esa zona. Y no lo hago solamente porque me considere también de Temoris, de Guasapares, sino porque ahí hay una obra que le puede generar a la Sierra de Chihuahua una reactivación económica, social, turística muy importante, que es la continuidad de San Rafael Choice. Y lo vamos a hacer. El 5 de junio definitivamente pues, es un día fundamental, pero también en vigilar y cuidar casillas y evitar situaciones irregularidades, violaciones a la ley electoral. ¿Qué es lo que se va a hacer en tu persona, en tu comitiva, en el PAN? ¿Y cuál sería la convocatoria a la ciudadanía para evitar estas situaciones? Pues nosotros estamos apostando primero a una participación copiosa, que sea la principal forma de anular cualquier intento de fraude o de suplantación de la voluntad popular o de acarreo. Tenemos una estrategia para inhibir, para contener las prácticas duartistas, y por supuesto tenemos una cobertura al 100% en las casillas electorales en todo Chihuahua, en todo el estado. Hay un operativo de representantes generales que vamos a coordinarnos con otros partidos. En Ciudad Juárez hemos hecho un muy buen acuerdo con gentes de Morena, con gentes del candidato independiente, Cavada, con el PAN de Ciudad Juárez. Estamos buscando también a las fuerzas democráticas del Movimiento Ciudadano, porque el Movimiento Ciudadano en Chihuahua no es, por supuesto, el Chiqui Duarte, ¿no? Pérez Cuéllar. Hay también gente que, porque Serrano es el Candi Duarte, perdón, y Cruz es el Chiqui Duarte. Hay también gente de los distintos, de MC en distintos municipios que no están con Pérez Cuéllar y con quienes nos podemos coordinar para la defensa electoral. Sería ideal que con Morena nos coordináramos en todo el estado. Lo más importante es que la gente esté al pendiente de las casillas y que no solamente se quede con que ya fui a votar, sino que esté al pendiente de las casillas. Por supuesto tenemos un equipo muy entrenado ya, hemos hecho una gran capacitación pues para detectar, ubicar y identificar a posibles operadores en la compra del voto. Ya tenemos también registradas varias de las llamadas casas rojas, donde se compran los votos, donde hay el intercambio de votos. Estamos buscando que este exhorto que ha hecho el órgano electoral para que la gente no entre con celulares a la casilla electoral, pues se cumpla en la mayoría de las casillas electorales, para evitar este mecanismo por el cual se dice que obligan a la gente, sobre todo a los burócratas del Estado o algunos de los sindicalizados, a tomarle foto a la credencial, a la boleta electoral, para que puedan demostrar que votaron por el PRI, y entonces o hay pago o hay
respeto a su trabajo. Hay distintas formas también de inhibir eso. Hay quienes proponen que vaya una plantilla de acetato, ¿sí? Que cruce el acetato. Que cruce el acetato, que donde esté la boleta ponga un acetato transparente, ¿verdad? Y que sobre el PRI ponga la tachita, de tal manera que le tome la foto y aparezca como que votó por el PRI, ya quite el acetato y vote por quien quiera. Está muy sofisticado eso, claro, pero sí, la gente piensa en todo. Y bueno, para cuidar la elección hay que hacer todo para cuidarla. Muy creativos en ese sentido. Bueno, es que las formas contra quien combatimos han desatado la creatividad. Estamos frente a un hombre inescrupuloso. Estamos frente a un hombre sin moral, sin la más mínima límite. Es un hombre que pues tratará de hacer todo. Y es hasta cierto punto comprensible que Duarte esté tan desesperado y pidiera hacer de todo. Mira, si para un espíritu autoritario perder el poder debe ser trastornador, imagínate ahora perder la libertad. Pues se puede volver loco, porque eso es lo que está en juego. Y en estos escenarios ya postelectorales y que tengas la mayoría y el triunfo, yo te pregunto, como gobernador electo y como gobernador constitucional, ¿qué sería lo primero que harías? Un llamado a la unidad. Vamos a dejar atrás la elección, la contienda, y vamos a convocar a todos los chihuahuenses a tomar la oportunidad de un momento reformador, de un momento de cambio, que es donde se desata una energía y que hay que aprovecharla para construir, para detonar proyectos, para coordinarnos, para impulsar las creatividades, los talentos. Lo primero que haré será buscar el consejo de quienes han asumido esta responsabilidad en otros tiempos, más allá de mis diferencias. ¿Estás hablando de una coordinación con exgobernadores, una plática o de qué estás? Bueno, yo tendré que buscar, por supuesto, el consejo de los exgobernadores de Chihuahua. A ver, por supuesto, el nuestro, Francisco Barrio, con quien yo tengo una enorme cercanía. Chihuahua tiene 4 exgobernadores vivos y ahí hay una experiencia muy importante que aprovechar, la de Patricio Martínez, la de Reyes Baeza, la de Pancho Barrio. Fernando Baeza está, creo que en Costa Rica, está un tanto lejos, pero sí nos quiere ayudar también. Tú tienes que, lo primero que tienes que hacer es preguntarle también a los exgobernadores cómo le han hecho en ciertas cosas cuando hay una transición, en fin, y tomar de los exgobernadores consejo, pero también de actores políticos y sociales muy importantes en la vida de Chihuahua. Hay que acudir a quienes tienen no solo responsabilidades públicas, sino son factores de decisión en el Estado, en términos de la economía, de las instituciones de educación superior, de los sindicatos, de los gremios. Por supuesto que buscaré reunirme de inmediato con los líderes magisteriales, con los líderes sindicales de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado, porque tenemos que involucrarlos en lo que debe ser una planeación integral de reforma administrativa, política, social, económica en Chihuahua, lo que va a ser un plan no solo estatal de desarrollo, sino lo que va a ser un proceso de consulta a la ciudadanía para una nueva constitución en Chihuahua. Y llamaré a la unidad, pues. Voy a gobernar sin fundamentalismos, sin dogmatismos políticos, voy a gobernar para todos. Voy a ser un gobernador incluyente, vamos a atender a todos los grupos, a las personas, independientemente del partido que pertenezcan, y por supuesto vamos a abrir el gobierno. Como otro escenario, que estamos dentro de las situaciones de las probabilidades, de ganar la capital del estado, no una panista, sino una priista, Lucía Chavira, ¿cuál sería el nivel de relación? ¿Cómo verías tú esta situación? Bueno, yo he dicho que vamos a gobernar con todos. La voluntad popular configurará la renovación del poder en el Estado. He dicho que gobernaré con el Congreso que los chihuahuenses elijan,
Por supuesto que me encantaría tener mayoría en el Congreso de Chihuahua para poder hacer e institucionalizar los cambios que vamos a hacer en el Estado. En México se va a volver a hablar de Chihuahua, pero ahora para bien, porque aquí vamos a hacer cosas muy importantes para el país, que va a simbrar al país. Primero, pues vamos a romper el pacto de impunidad, que es lo que ha permitido, prohijado la corrupción política. Vamos a dar ese campanazo nacional para romper el pacto de impunidad, pues que es transversal a los partidos, al PAN, al PRI, al PRD, pues, unos y otros se tapan sus cosas y cada quien tiene su ejemplar corrupto y entonces ahí muere y se empatan todos. Aquí vamos a romper el pacto de impunidad para mandarle ese gran mensaje a la clase política, no solo de Chihuahua, sino del país. Y por supuesto que van a hacer cosas y cambios en lo político y en lo social y en lo económico. Entonces se va a volver a hablar muy bien de Chihuahua. Y para eso necesitamos un Congreso, por supuesto, con mayoría. Pero si no lo tuviera, voy a trabajar con ese Congreso, como si en algunos municipios gana el PRI, por supuesto que trabajaremos con las autoridades que elijan los chihuahuenses, porque lo que queremos desterrar es una visión patrimonialista del poder, facciosa. Si en un municipio la gente dice que es del PRI o del PAN o del PRD o de otro partido, con ellos voy a trabajar. Y por supuesto en la capital, donde necesitamos coordinarnos y trabajar de la mano, conjuntar recursos. Por supuesto que voy a trabajar con quienes decida el electorado. No tengo ningún problema en trabajar con presidentes municipales de otros partidos, y lo digo abiertamente, así lo hizo Pancho Barrio. Nosotros en el 92 al 98 se trabajó sin distingos de partidos. En esta campaña yo me he encontrado a varios exalcaldes del PRI cuando gobernaba Barrio. En San Rafael, que es Urique, y en Matachí nos encontramos a dos expresidentes municipales priistas con nosotros. Javier, el tiempo se nos ha terminado. Antes de pedirte que des un mensaje a los televidentes del canal 28, ¿tú quieres agregar algo, algún dato o algo más a la entrevista? Pues mira, realmente te digo que esta ha sido una experiencia realmente muy esperanzadora para mí y para los chihuahuenses. Hemos hecho una campaña muy intensa, hemos ido de menos a más, crecimos y nuestra campaña, debo decírtelo, trascendió al PAN y a mi candidatura, por supuesto. Fuimos capaces de construir una alianza ciudadana por Chihuahua, una alianza más grande que todos nosotros, porque conjuntó una diversidad de personajes, de actores, de organizaciones, de distintas ideologías, partidos, convicciones religiosas. Y este movimiento lo que logró no solamente fue reentusiasmar a la ciudadanía y que volviera a recobrar la esperanza, que saliera la gente a luchar con pasión, con valor, con alegría, que saliera a gritar a la calle, que saliera a corear a nuestra alianza, sino logró construir y suscribir una de las agendas sociales más profundas de los últimos 30 años en el estado de Chihuahua que se hayan suscrito. Una agenda social que se comprometió con garantizar los derechos humanos, tanto individuales como sociales, de las y los chihuahuenses, pero en una opción preferencial, por los que menos tienen. Y de ello me siento muy orgulloso, te lo digo sinceramente. Me siento muy orgulloso de haber podido lograr esta convergencia inusitada de muchos actores, de izquierda, de centro, de derecha, empresarios, trabajadores, líderes sindicales, profesionistas, militantes de Morena, del PRD, del Movimiento Ciudadano, que no tienen partido. Hoy mismo me acaba de llegar un video de la senadora Marta Tagle, que es miembro, ella es integrante de la Comisión Nacional del Movimiento Ciudadano, llamando a votar a los de MC
y a todos los chihuahuenses por mi candidatura. Realizar esta convergencia me entusiasma, porque a la vez nos compromete a un gobierno incluyente, a un gobierno ciudadano, a un gobierno plural, que coloque por encima de las agendas de partido una agenda ciudadana de transformación de Chihuahua. Javier, pues yo te pediría que des un mensaje a los televidentes del Canal 28. Pues en primer lugar, el mensaje debe ser para ti, los que trabajan en este canal, a sus camarógrafos, a sus reporteros, a sus productores, a los que están en cabina, porque yo debo decirlo ahora y no estaría a gusto si no lo digo. El Canal 28 ha sido la mayor ventana libre y libertaria en un ambiente de medios de comunicación sofocado, silenciado por el presupuesto público. El papel que ustedes han realizado en esta campaña y el que han realizado a lo largo de su existencia es un papel de una ejemplar conducta ética en el derecho a la información y sobre todo una conducta profesional. Quiero agradecerles eso, reconocerlo, seré respetuoso de la libertad de expresión, seré respetuoso de la libertad de información. Los medios conocerán en nuestra entidad una libertad que jamás han pensado ni gozado, y ustedes, particularmente ustedes, tendrán del gobernador de Chihuahua toda la apertura, el acceso, sabré valorar el escrutinio, la crítica, el contrapeso que medios como el 28 deben realizar frente al poder. Un poder que no tiene contrapesos, que no tiene crítica, que no tiene discusión o cuestionamiento, se puede desbocar, así sea el más demócrata y así sea el más comprometido con las libertades. Respetaré y aceptaré de muy buena manera la labor y el papel que ustedes realicen y los recursos del gobierno de Chihuahua que se otorguen transparentemente a los medios de comunicación como a ustedes no estarán condicionados al alabo, a la lisonja, no vamos a hacer de ellos la zanahoria o el garrote. Vamos incluso a una legislación para garantizar que lo que se destine a medios de comunicación sea un gasto transparente y con criterios objetivos para asignarlo a quienes realmente tienen asidero, audiencia, lectores. Enseguida me dirijo pues a todos los que siguen esta entrevista y a todos los chihuahuenses que la verán. Estamos a menos de una semana de la elección. El 5 de junio es la gran oportunidad para cambiar a nuestro estado. No hay que dividirnos, hay que sumarnos, hay que hacer un voto razonado y razonable, un voto por el cambio. Somos la opción verdadera, somos la opción que le puede ganar al PRI de Duarte y puede acabar con la impunidad, la corrupción y crear un gobierno honesto y transparente. Los llamo a todos a no desperdiciar su voto. Darle un voto a un candidato que no tiene posibilidades de ganar es desperdiciar el voto y en el peor de los casos es favorecer a Serrano y al PRI. No permitamos que se nos cuele en medio el PRI y que Duarte logre su objetivo de impunidad. Vamos a tomar la oportunidad histórica en nuestras manos, está a nuestro alcance y tú puedes ser la diferencia de esta elección emitiendo un voto libre, un voto razonado por quienes realmente podemos derrotar a esta tiranía. Y estoy seguro que después del 5 de junio y sobre todo a partir de octubre haremos un Chihuahua mucho mejor en todos los sentidos para todas y todos los chihuahuenses. Los llamo a votar con valor, con decisión, con entrega. Muy temprano ir a la casilla electoral el 5 de junio y luego, pasadas las 6 de la tarde, los invito a concentrarnos en la Plaza del Ángel, pasadas las 6 de la tarde para celebrar la victoria del pueblo de Chihuahua. Pues ahora sí, es el momento de recordar Chihuahua, ahora es cuando. Muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Al contrario, muy amable y muchas gracias a ti. Seguimos en la información. Gracias por habernos acompañado también ustedes en esta entrevista.